Hola jóvenes, un saludo cordial. En esta oportunidad me encuentro con ustedes para que compartamos unos inicios en las composiciones publicitarias relacionadas con los fotomontajes. Vamos a tener una introducción al manejo de herramientas de fotomontaje, temas que ya vieron en sus conceptos básicos, pero que son necesarios para practicarlos. Lo primero es entrar al Photoshop en línea. El Photoshop en línea se llama Photopea. Entonces, estando en internet, doy clic en el navegador Google y digito foto con H intermedia, Photopea. Le doy enter, observen, enter, y aquí aparece en la primera opción Photopea Online. Le doy clic allí y se abre ya el editor. Siempre que queramos un inicio de un fotomontaje, recomiendo que inicien con el archivo, con el menú archivo nuevo, o por acá proyecto nuevo. Los dos caminos son iguales, proyecto nuevo o archivo nuevo. Yo me voy a ir por acá por archivo nuevo y se abre este panel. De lo primero para tener en cuenta es que aquí muestra áreas para el diseño social, o sea, redes sociales, impresión, fotografía, pantalla móvil. Normalmente uno se inicia para la impresión, entonces lo primero es iniciarnos en impresión, damos clic aquí en impresión y aquí abajo buscamos letter o letra, que significa tamaño carta. Damos clic allí. También es importante colocarle un nombre al archivo, vamos a llamarlo fotomontaje o principios, como usted quiera. Este es como el primer encuentro con el Photoshop. Recuerde que estamos en línea. Aquí le damos la unidad de medida, centímetros, y aquí se recomienda ppp, píxeles por pulgada, que se trabaja en la mitad, 150 para que no quede muy pesado, y esta mitad es la resolución ideal para impresiones de buena calidad. Es más, podemos bajarle un poquito a 100, pero se recomienda que sea 150. Más abajo dice fondo. El fondo blanco no lo recomiendo, recomiendo fondo transparente. Ojo, fondo transparente, que es el ideal para detectar si una fotografía a la que le voy a hacer un fotomontaje hay que quitarle el fondo o de qué color es el fondo. Entonces, elijo transparente, van a observar enseguida que se va a ver una hoja con cuadritos grises y blancos. Eso es lo útil de este fondo transparente, para poder detectar qué fotos que coloquemos, si tienen fondo o no, y de qué color son. Muy bien, hecho esto, suficiente. Recuerden esos pasos, deben practicarlo. Entonces, después de haberlo hecho, le damos clic al botón crear. Aquí podemos ver entonces ya la hoja con sus cuadritos grises blancos que significan transparencia. Vamos a practicar quizás un tema que ya vieron, pero es necesario practicarlo. Vamos a comenzar con un fondo, una imagen con un fondo blanco. Entonces vamos por archivo, y aquí le damos abrir y colocar. Ojo, abrir y colocar. Ese abrir y colocar es para que no me abra otro archivo, sino la misma foto que quede sobre este, ¿sí? Sobre este archivo de fondo transparente. Eso es para eso es. Entonces vamos aquí por el lugar donde tenemos la fotografía. Ustedes deben de tener esa fotografía, sea en un grupo de WhatsApp, en el grupo de clases, o la imagen que yo les haya pasado por correo. Ya ustedes buscan la imagen. Ojalá practiquen con una imagen muy semejante o con la misma. Yo en este momento entonces busco la fotografía de fotomontaje, y aquí pues para poder ver la imagen les recomiendo que activen iconos grandes para que puedan encontrar la imagen. La imagen es esta, loción. La abro con doble clic, espero un momento y allí aparece. Voy a darle enter. Enter, ¿qué significa? Que ya esos puntos no se vean. Para volver a ver los puntos, presiono control alt T. Ojo, control alt T. Para quitarlos, presiono enter. En las versiones de Photoshop que son instalados en el computador, los Photoshop instalados en el computador, se da es control T. Aquí no es posible o no se recomienda hacerlo porque estamos en el navegador de internet. Y en un navegador de internet, observen lo que pasa si presiono control T. Me abre una ventana nueva del navegador, porque estamos
en internet ese comando existe. Aquí quedó el Photoshop en una pestaña antes, me devuelvo. Entonces no es control T porque estamos en línea, sino control alt T. Es control alt T y enter. Enter para desactivar los puntos. Como podemos observar, aquí al lado derecho dice el nombre de la capa de la loción. Si yo le doy clic a este ojito, desaparece la capa o desaparece la loción. Y si vuelvo a darle clic, aparece la imagen o la loción. Pero esta foto, para que pueda ser modificada o se deje modificar, debemos quitarle este cuadrito que está en esta esquinita. Observen mi mouse, el cuadrito que está en esta esquinita. Y para lograrlo, debemos dar clic derecho sobre el nombre de la capa. Ojo, clic derecho sobre el nombre de la capa. Y en la lista que aparece, elegimos rasterizar. Elegimos rasterizar. Miren que ya se quitó el cuadrito. Voy a darle otra vez control Z para que observen. Ahí se veía. Ahí. Para quitar ese cuadrito le doy clic derecho y elijo rasterizar. ¿Para qué es esto? Recuerden, sirve para que la foto se deje modificar. Si yo le dejo ese cuadrito, voy a dejárselo, e intento borrar algo, por ejemplo, voy a coger aquí la varita mágica, voy a darle clic aquí a este fondo y lo doy suprimir, él me dice, ojo, miren, él me dice, el objeto inteligente debe ser rasterizado, o sea, no se va a dejar modificar. Debo quitar ese cuadrito, entonces, clic derecho, rasterizar. Bueno, como cogí la varita mágica y le di clic aquí al fondo blanco, se ven unas rayitas punteadas, voy a darle control D para que no se vean esas rayas. Realmente eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a quitarle el fondo a la imagen. Se recomienda trabajar de cerca. ¿Cómo se trabaja de cerca? Con Alt y bolita del mouse. Con Alt y bolita del mouse. La tecla ALT o la tecla Alt está al lado de la barra espaciadora. Si le doy bolita del mouse hacia abajo, aleja. Si le doy bolita del mouse hacia arriba, acerca, ¿cierto? Bien, voy a trabajar más o menos cerca. También con control más acerco y con control menos. Es otra forma de hacerlo. Control más y control menos. Se recomienda trabajar más o menos de cerca. Y vamos a comenzar con herramientas de selección. La primera herramienta de selección se llama varita mágica. Esta herramienta es muy buena y solamente, ojo, solamente sirve para fondos enteros. Para fondos enteros en blanco, fondos enteros en azul, en rojo, en cualquier color. Pero que el fondo sea entero. Si el fondo está degradado, no va a servirnos. Ojo con ese detalle. Solamente fondos enteros en un solo color. Esta imagen cumple esa característica. Entonces cojo nuevamente la varita mágica, le doy un clic sobre el fondo blanco y observen que me selecciona un poco afuera. No me va a seleccionar cogiendo la caja. ¿Cuál es el peligro de seleccionar con la varita mágica, darle clic allí y que coja nomás ese pedazo? De lejos uno ve que está normal, ojo, de lejos uno ve que no, todo está bien, acérquelo. Por eso les recomiendo que acerquen. Y ahí descubren que efectivamente está cogiendo un poquito afuera de la silueta. ¿Cuál es el peligro? Pues que si yo le doy suprimir, voy a borrar, voy a quitar las rayitas. ¿Cómo se quitan? Se quitan con control D. No sé si notan que quedó cogido un poquito el borde blanco. Ahí nos sentimos engañados y creemos todavía, no estamos seguros, ¿cierto? Para que usted se asegure, muy sencillo. Se van aquí a la capa que está más abajo, esta que se llama fondo o background. Esta que se llama fondo o background. Aquí, miren al lado izquierdo. Al lado izquierdo hay unos colores negro y blanco, o no sé qué color pueden tener ustedes, pueden tener otro. Entonces aquí donde está este cajoncito, aquí a la izquierda, de un color, le doy clic y elijo, aquí arrastro hasta el negro, Le doy de acuerdo, OK. Luego aquí más arribita hay una herramienta de degradados, esta herramienta de degradados. Le doy clic sostenido, lo dejo presionado el clic y observo una opción que dice bote de pintura. Me ubico ahí y en este fondo de cuadritos grises y blancos doy un clic. Y aquí es cuando descubro que sí, efectivamente el borde blanco, ¿sí?, el borde que acompaña la caja está quedando con un pedacito de blanco.
Esta fue la forma o el recurso para ser muy meticulosos y descubrir que no está quedando bien quitado el fondo. Todo esto se tendrá en cuenta para un trabajo profesional. Y obviamente mi función como profesor o docente es asesorarlos y decirles: debes arreglarlo, esto debe quedar profesional. Muy bien, entonces acabamos de descubrir la técnica: colocar aquí en la capita que está más abajo el fondo que contraste al color. En este caso el color era blanco, entonces le coloqué negro. Si el fondo que iba a quitar o que quité era negro, entonces aquí coloco color blanco. Recuerden, por aquí al lado izquierdo le doy clic a este cuadrito, elijo el color que quiero, ¿cierto? Para contrastarlo. Con el baldecito le coloqué el color. Muy bien, supongamos que ya teniendo eso en cuenta, claro, voy a alejar la pantalla, Alt y bolita, ¿sí? Y voy a deshacer todo para volver al comienzo. Entonces control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, hasta que yo logre ver que se recuperó el blanco, el fondo. Pero ¿y por qué vamos a hacerlo nuevamente? Porque no lo hicimos de la forma adecuada. Entonces control Z varias veces hasta que usted haya regresado al fondo sin quitarse, ¿cierto? Les enseño un truco. Con la barra espaciadora, si ustedes dejan presionada la barra espaciadora, la dejan presionada, aparece una manito. Sí, una manito en la pantalla. Eso es para que ustedes con clic sostenido muevan la pantalla que se salió de foco. Ojo, barra espaciadora, clic sostenido, muévanla para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Deben de dejar ambas presionadas, la barra espaciadora y el clic del mouse. Barra espaciadora del teclado y clic del mouse para mover hacia arriba o hacia abajo. Esto es porque a veces se nos sale de foco cuando acercamos y alejamos. Muy bien. En este momento también debemos mirar en qué capa estamos. En este momento vemos que estamos en la capa fondo. Debemos estar en la capa loción. Ojo, capa loción, o si no, no nos va a dar. Capa loción. Ahora sí vamos a hacerlo correctamente. Vamos a quitar el fondo correctamente. Vamos a prestar atención. Entonces, primero verificar que aquí no se vea el cuadrito que había que quitar aquí en esta esquina. Y verificar que estamos en loción, en la capa de la loción, de la foto. Si estamos aquí abajo no nos va a dar. Entonces recuerden, clic acá y verificar que este cuadro de rasterizar no esté. Si hay que quitarlo, recuerden, clic derecho y aquí elegimos rasterizar. Bien, lo segundo es coger la herramienta de varita mágica, porque según lo que aprendimos es la que sirve para quitar fondos enteros, solamente fondos enteros. Entonces le doy clic y con control más o con control bolita, perdón, con alt bolita, acerco. Entonces selecciono la varita mágica, le doy clic en el fondo blanco, voy a acercar otro poquito más, ahí observo que no está cogiendo adentro, ¿sí? Debe coger, que coja un poquitico, pellizque un poquitico, ojalá un poquito más de lo normal. No está malo, no, profe, pero es que nos va a quitar parte de la imagen, pero es leve, es algo milimétrico. Mejor que pise con seguridad, no tanto el borde, un poquito más adentro, la silueta. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos por seleccionar y aquí hay una opción que dice modificar. En modificar hay una opción que dice ampliar. Ojo, menú seleccionar, modificar, ampliar. Aquí nos muestra cuántos píxeles, o nos da la opción de cuántos píxeles quiere irse hacia adentro. Entonces, si por ejemplo yo le coloco 5 y le doy de acuerdo o aceptar, vamos a ver qué pasa. Miren que ya se fue hacia adentro. Le coloqué 5 píxeles. Si ustedes ven que es mucho, pues bájenle un poquitico, ¿sí? Entonces voy a deshacer. Ahí ya vi que se montó. Entonces le doy control Z, deshacer, para que vuelva a quedar, control Z, una sola vez, para que vuelva a quedar afuera, una sola vez. Entonces vuelvo otra vez, seleccionar, modificar, ampliar. Voy a colocarle 3 píxeles y le digo OK o de acuerdo. Ahí ya quedó, pero ¿cuál es el riesgo de dejarlo tan en el borde? Que de pronto puede quedar con algunas pintas de color blanco. Entonces le doy control Z y le voy a dar definitivamente 4. Seleccionar, modificar, ampliar. Aquí aclaro, en todos los computadores no funciona igual, eso depende de la resolución en píxeles que tenga la pantalla. Si usted ve que le coloca 4, 3, 5 y nada, queda muy en el borde, súbale más. Súbale 10, 20, pero que no se vaya pues demasiado adentro.
¿sí? Entonces lo voy a colocar 4, ya descubrí que para mí con 4 está bien, le doy de acuerdo y efectivamente, si se monta un poquito más del borde, eso es milimétrico y me sirve. ¿Qué otro paso debo hacer? Debo darle Shift F6. En computadores portátiles es Shift, la tecla FN, por ahí hay una tecla cerquita de Shift FN, presiono ambas, Shift FN y sin soltarlas F6. En portátiles, en computadores de escritorio entonces es Shift F6 y se abre esta ventanita. Es para suavizar el borde. Voy a colocarle, aquí no se recomienda colocarle mucho, voy a colocarle 2, a veces es 1. Sí, voy a colocarle mejor 1 y con eso es suficiente. 1. Le doy de acuerdo y listo. Ya él está preparado, ojo, ya él está preparado para que cuando le demos suprimir lo limpie bien. Entonces le vamos a dar suprimir y vamos a probar. Primero debo quitarle estas rayitas, titilando estas rayitas. ¿Cómo se las quito? Con control D. Listo. Lo segundo, recuerden, me voy para aquí, para fondo, aquí donde dice fondo. Cojo aquí al lado izquierdo los colores, doy clic y busco el color negro, que es para contrastar el blanco que tenía. Le doy aquí a aceptar o de acuerdo. Luego recuerden, me voy por acá al balde, al baldecito. Si no ven el balde es porque está activo esta herramienta degradada. Entonces le dan clic sostenido al degradado y eligen bote de pintura. Si ya se ve, entonces ahí se ve, bote de pintura. Y le doy clic aquí en estos cuadritos que son el fondo transparente. Clic. Y vamos a observar que sí, efectivamente, sí hizo una limpieza meticulosa, logró eliminar las áreas blancas de la loción del cuadro, entonces me logró un recorte muy pulido y muy perfecto, ¿cierto? Muy pulido, muy perfecto. Ya con control bolita tú puedes alejar. Si se te sale de foco, recuerda espaciadora, la dejas presionada, clic sostenido del mouse, dejas ambos presionados y mueves el mouse. Y aquí hemos logrado descubrir que recortamos bien el fondo de esta imagen. Dicho esto, pues vamos a quitarle el fondo. ¿Cómo se quitaría el fondo? Podemos darle control Z una vez y ya, una vez, para que se quite el fondo negro, porque no más era temporal. Listo. Ya tenemos entonces la foto de la loción con el fondo quitado. Se lo eliminamos. Vamos ahora a practicar el tamaño de la fotografía. ¿Cómo lo cambiamos? Primero se ubican en la capa donde está la loción y presionamos Control Alt T. Ojo, Control Alt T, como ahorita, Control Alt T. Miren que le aparecen unos punticos. Si se los quiero quitar, le doy Enter. Recuerden eso. Si se los quiero activar otra vez, Control Alt T. En este caso sucede que los necesito así. Para cambiar el tamaño, dejo presionada la tecla Alt. La dejas presionada, no la sueltas. Luego, sin soltar esa tecla, ubicas el mouse en este puntico, o en este de acá, o en este de acá, o en este de acá. O sea, los puntos de las esquinas. Sin soltar la tecla Alt, doy clic sostenido sobre este puntico y voy reduciéndole el tamaño. Vamos a dejarle un tamaño más o menos pequeño, así. Así lo podemos dejar y le damos Enter. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Vamos a acercar un poquito la escena. Que hagamos un fotomontaje. Vamos a colocar ahora una imagen de una mesa. Ojalá sea la mesa que manejamos en clase, o si no una parecida con un fondo que no sea entero. Ojalá la de clase, recomiendo más esa. Entonces nos vamos por archivo, abrir y colocar. Otra vez, abrir y colocar. No es abrir, sino abrir y colocar. Démosle clic. Y aquí buscan en su grupo de WhatsApp, esa imagen se las pasé. Abro esta imagen de la mesa con doble clic y miren que allí quedó. Pero no es que se haya borrado la loción quedó detrás, para que no se preocupen, no se borró la loción, la loción quedó detrás, o la otra imagen. Aquí simplemente le doy Enter para que desaparezcan esos puntos, y la loción, observen, aquí está la capa de la nueva imagen, aquí está la capa de la loción, este es el fondo que fuimos manejando. Entonces, se ubican en la segunda capa, que es la de la loción, y con clic sostenido dejan el clic presionado, arrastran hasta que se sombree esta parte de arriba. Entonces clic sostenido, arrastro y suelto, y miren que ya aparece la loción. Si la quiero devolver, otra vez clic sostenido sobre esta que quedó arriba y la bajo, ¿sí? La subo
clic sostenido, la bajo, sí. En este momento la voy a subir, que quede aquí arriba. A veces da brega, no es hacerlo por moverla, tienen que fijarse cómo es visualmente que deben ubicarla. Le doy clic sostenido y miren que sale como una rayita, se retiñe una raya detrás de la capa. Suelto y ahí es seguro que la loción se ve. Bien, resulta que esta loción la voy a mover. ¿Cómo la movemos? Muy importante saberlo hacer. Para mover, cogemos esta herramienta, la flecha, me ubico sobre la loción y la arrastro. ¿Sí? La idea es hacer esta escena, ¿sí? Que se vea la loción con la caja sobre la mesa, pero a la mesa hay que quitarle el fondo, a la mesa hay que quitarle el fondo. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, vamos a recordar cositas. Lo primero es, vamos a ocultar la loción para que no nos estorbe. ¿Cómo ocultamos la loción? Le damos clic al ojito de la capa donde está la loción. Hasta donde yo sé está la loción, te lo doy clic a este ojito, ¿cierto? Clic a este ojito. Quizá en la capa de ustedes no dice loción de pronto, pero espero que no se preocupen por eso. Simplemente con malicia verifiquen. Si desactivo el ojo, se desactiva la loción. Si no, entonces es la otra capa, ¿cierto? Lo sé también porque quedó de primera, ¿cierto? Entonces le desactivo el ojo a la capa de la loción y nos ubicamos en la capa de la mesa, que es esta. Lo primero que debemos hacer es quitarle este cuadrito. Pruebe por qué. Porque si no le quitan este cuadrito, no se deja quitar el fondo. ¿Sí? No se deja quitar. Ahorita lo comprobamos con la loción. Hay que rasterizarla. Entonces va a colocarle un error, usted se va a enredar. Peor, yo no entiendo, yo hago lo mismo que me dijo el profe. No, posiblemente te tienes que fijar acá, no te va a dar porque debes quitar este cuadrito. Si no te llega a dar. Entonces, ¿cómo le quito el cuadrito? Recuerden, me ubico sobre el nombre de la capa, clic derecho, y aquí dice rasterizar. Le doy clic. Obsérvese que ya quitó el cuadrito, ya la foto es modificable. Aquí yo no puedo utilizar la varita mágica en esta mesa. ¿Por qué? Vamos a acercarlo. Porque si recuerdan muy bien, para poder utilizar la varita mágica, los fondos de las fotos deben de ser de un fondo entero. Y esta foto tiene sombras, entonces va a ser un problema, lo va a poner a sudar, va a ser un recorte burdo. ¿Qué debemos hacer? Utilizar una nueva herramienta. Esa herramienta se llama selección rápida. ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde está la varita mágica? Le doy clic sostenido, ojo, clic sostenido, y aquí dice selección rápida. ¿Sí? ¿Dónde está la varita mágica? Selección rápida, y ya. Obsérvese que ya no se ve la varita mágica. Cuando quiera buscar la varita mágica, le da clic a esa misma herramienta, clic sostenido, y vuelve y elige la varita mágica. Esto es por si no la ve. Repito, quiero coger la herramienta selección rápida, cojo la varita mágica, clic sostenido y elijo selección rápida. Quiero volver a la varita mágica, clic sostenido sobre esa herramienta y cojo varita mágica. También se funciona con Shift W, Shift W, Shift W, mire que cambia. Shift, dejo la tecla Shift presionada, no la suelto, la dejo presionada, Shift, y con W voy dándole W, y él vuelve a una de las herramientas que necesito. Cuando vuelva a la figura que necesito, paro. Ahí paro. Yo necesito esta herramienta que es selección rápida. Muy bien. ¿Para qué sirva esta herramienta? Es muy útil. Permite seleccionar rápidamente objetos cuyo fondo no es de un solo color. En este caso, la mesa no tiene un fondo de un solo color, tiene sombra. Entonces, ¿cómo selecciono la mesa? En este caso voy a seleccionar, es la mesa, no el fondo. Entonces le doy un solo clic a la mesa y obsérvese que ya cogió casi toda la, sí cogió toda la mesa, pero de pronto se salió un poquito y cogió sombras. A algunos les puede coger esta sombra o esta o esta. A mí me cogió fue esta, para que no se preocupen. No es que vaya a coger exactamente la misma sombra. Entonces, para quitarle esa parte en la que se sobrepasó, dejo la tecla Alt presionada, Alt, la dejo presionada. Y cacheteo este bordecito con un clic. ¿Qué pasó? Miren que se devolvió. Voy a volverlo a hacer. Dejo presionar la tecla Alt, que está al lado de la espaciadora, no la suelto, y ubico el mouse en el bordecito, en el solo bordecito de esa selección que se salió por acá, donde estoy moviendo el mouse, y le doy clic. Y miren que ya devolvió. Si ven que hay otras partes que hay que arreglar también, entonces supongamos que por aquí también se sobrepasó. Entonces le doy al, clic, cacheteo un poquitico ese borde, otra vez al, clic, cacheteo ese borde, hasta que
se devuelva con calma, ¿sí? Aquí lo estoy tratando de volver. Tan. Esto es si tienen partes que se pasaron, ¿cierto? Con alt y clic. Listo. Ya en este momento descubro que tengo seleccionada la mesa. Pero ¿qué pasa si presiono suprimir? Voy a presionar suprimir. Se borró la mesa. Y eso es lo que no quiero. Yo lo que quiero es borrar el fondo de la mesa. Entonces recupero presionando una sola vez Control Z. Recuerda, dejan presionado Control, no lo sueltan y presionan una vez Z. Y ya volvimos a recuperar la mesa. ¿Qué sucede? Necesitamos seleccionar la otra parte que no está seleccionada. O sea, le vamos a decir al Photoshop que seleccione lo opuesto a lo que está seleccionado. Lo opuesto a lo que está seleccionado, o sea, lo opuesto a la mesa es el fondo. ¿Cómo lo hacemos? Nos podemos ir por acá por seleccionar y por aquí dice invertir. Seleccionar, invertir. Las teclas rápidas serían Shift Control I, ¿cierto? Entonces usted elige la forma. A mí me gusta irme por acá, seleccionar y elijo invertir. Si usted le da 2 veces, no le funciona. Ojo con eso. Le voy a haber dado una sola vez. Pero es que yo ahorita le di Shift Control y ya, con eso es suficiente. Si usted ya le ha dado Shift Control y se va por acá por seleccionar, ya le dio 2 veces, ¿cierto? Que lo haga una sola vez. Muy bien. Luego de eso, debo verificar, voy a acercar bastante. Debo verificar que no esté muy en el borde, porque nos va a suceder lo mismo que en la loción, ¿cierto? Por aquí verifico que está muy en el borde de la mesa. Entonces siempre debes aplicar lo que aprendimos ahorita con la caja de la loción. ¿Qué es? Nos vamos por seleccionar, modificar, ampliar. Voy a probar con 4 píxeles. Le voy a decir de acuerdo. Miren que ya se adentró bien. Algunos dirán, eso es mucho. No, lo que pasa es que estoy muy cerca, ¿sí? Entonces es suficiente. Ahora, si usted dice, no, demasiado, entonces deshace. Ojo, Control Z una sola vez Control Z. Se va otra vez por seleccionar, se va por modificar, ampliar, lo va a colocar 3. No se recomienda muy bajito, 3. Le doy de acuerdo y ahí quedó. Recuerden el siguiente paso. El siguiente paso es, presionamos Shift F6 para que corte con suavidad, o si no va a quedar muy brusco cuando corte. Ojo, grábense ese paso. No piensen que es un paso como de relleno, no. Es un paso elegante para recortar suavizado. Suavizado significa calado o calar. El borde, como pueden ver en el borde de la mesa, se va a desvanecer bonito. Sí, se va a desvanecer bonito y se va a mezclar bien con el fondo que queramos colocarle a la foto. Entonces vamos a hacerlo Shift F6. Recuerden que con portátiles Shift, la tecla Fn y F6. Aquí le vamos a colocar uno está bien. Le damos de acuerdo. Y por último, recuerden, le damos la tecla suprimir. ¿Sí? Recuerden la prueba. ¿Cuál es la prueba? Vamos a colocarle un fondo negro. Entonces vamos aquí a fondo, a la capa fondo. Aquí abajo, a la izquierda, recuerden, donde estoy moviendo el mouse, doy clic, elijo negro y cojo el balde. Le voy a dar clic por aquí al fondo. Vamos a mirar. Ojo, recomiendo que quiten estas rayas. Estas fueron las rayas de la selección. ¿Cómo se quitan? Presiono Control D. Control D. Bueno, ¿qué descubrí? Descubrí que le faltó un poquito más. Quedó con un fondo blanco. Entonces debemos darle Control Z varias veces hasta que regrese la selección normal. O sea, hasta que quede seleccionado el fondo en el borde y que quede todavía ese fondo, ¿sí? Entonces debemos repetir con mucho cuidado. ¿A dónde nos vamos? A la capa donde está la mesa. Aquí hay que tener mucho cuidado y respeto y sobre todo paciencia. Este tutorial, este video no lo vean a la carrera. Necesitan disposición, mínimo una horita para que estén tranquilos y viendo el video. Listo, entonces volvimos a la capa de la mesa. Vamos a seleccionar, vamos a modificar, ampliar. Yo le voy a colocar 5. Le doy de acuerdo. Y ahí me quedo más adentro. Me quedo mucho mejor ahí más adentro. ¿Qué sigue? Recuerden, Shift F6. En portátiles Shift Fn F6 y aquí lo voy a dejar 1 de calar. Le digo de acuerdo
y vamos a darle esta vez otra vez suprimir. Muy bien, recuerden quitar las rayitas que hay ahí, control D, y vamos a ubicarnos en la capa de fondo, elegir el color, de acuerdo, y el balde, clic. Vamos a observar entonces, aquí que descubrimos, ahora sí el fondo logró quitar más de parte blanca, ¿sí? Con barra espaciadora muevo la pantalla, barra espaciadora, clic, y estamos observando que quedó perfecto, ya recortó elegante. Algunos dirán, profe, pero aquí en esta parte quedó blanco. No, eso es un brillo de luz que entra a esta parte del lado de la mesa, pero eso no es blanco, es un brillo de luz que le entró. O sea, eso no es del fondo, ¿cierto? Y aquí hemos evidenciado ese recorte profesional. Muy bien, vamos entonces a ir terminando la escena. Viene ya, vamos a colocar la mesa con la loción en una escena de un corredor, por ejemplo. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a mirar. Lo primero sería quitar este fondo negro. ¿Cómo es que se quita? Presiono una sola vez Control Z y ya. Lo segundo, vamos a activarle el ojito a la capa de la loción, porque la habíamos ocultado, entonces le damos clic al ojito. Entonces ya tenemos estas dos escenas, ya se ve mucho más real. Lo tercero es que vamos a colocar una tercera foto. Esa foto se las pasé en clase también, la foto de un corredor. Entonces nos vamos por archivo, elegimos abrir y colocar nuevamente, abrir y colocar. Y aquí buscamos la imagen de ese corredor. Ese corredor es este, se llama pasillo. Y aquí está. La foto está un poquito menos ancha que la hoja, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a alejar la pantalla, Alt y bolita o control menos con el teclado. Me ubico por aquí en esta esquinita o en esta o por allá arriba. Alt sostenido, me ubico acá y con clic sostenido jalo poquito, hasta que tape la hoja y le doy Enter. ¿Sí? Le doy Enter. Si de repente esa imagen tapó a la mesa y a la loción, como a mí, miren. Entonces, con clic sostenido la arrastro que quede debajo de la capa de la mesa. Debajo de la capa de la mesa. Obsérvese que esa foto también tiene un cuadrito. Un cuadrito, hay que rasterizarlo si vamos a modificar la foto. ¿Cómo es que se rasteriza? Recuerden, sobre la capa, clic derecho y elijo rasterizar. Y ya quito el cuadro. Bien, ahora necesitamos bajar más la mesa y la loción. La mesa y la loción. Entonces observen lo que van a hacer. Le dan clic a la capa de la loción, un solo clic, dejan la tecla control presionada y luego le dan clic a la capa de la mesa. ¿Qué se observa? Que las dos capas quedaron seleccionadas. Repito nuevamente, voy a darle clic a la loción sin presionar clic. Clic a la loción sin presionar, sin dejar el control presionado. Listo, suelten el clic. Suelten el clic. Ahora, dejo presionar la tecla control y le doy clic a la capa de la mesa. Suelto tanto clic como control. Cojo esta flecha, que es la flecha de mover, esta flecha, que es la flecha de mover, y me ubico en cualquiera de los dos, sea en la loción o en la mesa. Con clic sostenido jalo y miren que los dos se mueven. Los dos se mueven. Vamos a ubicarla más o menos por acá, que queda al lado de la ventana. Y hay que rebajarle el tamaño porque están muy grandes. Miren que por aquí debería pasar una persona, por este lado. ¿Cómo le cambio el tamaño? Recuerden, Control Alt T. Control Alt T. Y aparecen los punticos. Muy bien. Dejo presionar la tecla Alt. Me ubico en uno de los punticos, por ejemplo en este. Y con clic sostenido no suelten Alt. Con clic sostenido arrastro para adentro para que se vea más pequeña y que se vea que hay campo para que pase gente. ¿Sí? Suelto, me ubico dentro de la foto, suelto, me ubico dentro de la foto, no toco este cuadrito, o no toco este, sino que me ubico dentro de la foto, clic sostenido y la muevo un poquito más para acá, que se vea como el campo donde puede pasar la gente, y le doy Enter. Y listo, ahí logramos nuestro primer fotomontaje. ¿Por qué dejamos la mesa allí? Porque la mesa tiene mucha luz. Y una forma de que crea la gente que sí es coherente para ese pasillo tan oscuro es que quede frente a la ventana que esté abierta y está dejando entrar luz. Entonces hay que ser muy consecuentes y lógicos para los fotomontajes, que engañemos y hagamos creer la verdad. Entonces miren, la ventana está semiabierta, le entra luz, entonces la mesa está muy iluminada, allí debería quedar la mesa.
Ese es nuestro primer fotomontaje. Espero que practiquen, no pierdan el ritmo, es divertido. Si ustedes se encarretan y manejan disciplina, van a descubrir cosas exquisitas. Bueno, jóvenes, me alegra saludarlos, me alegra haberlos acompañado en este primer fotomontaje y por favor practiquen. Próximamente pasaré otro tutorial. Muchas gracias.